aprovechar el caso de este paciente para hacer una revisión sobre linfoma de células B grandes difusas. Sin embargo, vamos a empezar con una introducción sobre todo lo que es linfoma, ¿no? Entonces, linfomas son un grupo heterogéneo de neoplasias hematológicas de origen extramedular, ¿no? Entonces, los cánceres hematológicos los dividimos en los de origen medular, los leucemias y los síndromes mielodisplásicos mieloproliferativos, y las extramedulares, todo lo que es linfoma. Si es ganglionar, será Hodgkin; si es no ganglionar, será no Hodgkin. Puede afectar a diferentes órganos, sobre todo gastrointestinal, que es lo que más podemos ver, pero sí está el sistema musculoesquelético en un 3%, igual que hueso, 3%. O sea, estamos viendo realmente una rareza dentro de los linfomas, algo que normalmente no tenemos mucha oportunidad de ver. Representa el 5% de todas las neoplasias. Estos son todos los cánceres en general. Los linfomas no Hodgkin son más comunes que los Hodgkin, pero representan muy poquito del total de las neoplasias, ¿no? Y la incidencia de los linfomas Hodgkin, pues, es mucho más alta, ¿no? Por lo menos a 20, eh, la incidencia de los no Hodgkin a 20 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Es una incidencia bastante alta para una de las neoplasias hematológicas. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener un linfoma en general? Ser un paciente mayor de 60 años. Nuestro paciente no tenía más de 60 años, pero ya estaba bastante próximo a la edad de riesgo. Ser varón, que nuestro paciente sí lo tenía. Y ser blanco. Bueno, esto realmente en nuestra población, este factor de riesgo está un poquito desfasado porque no tenemos caucásicos, no tenemos dentro de nuestra población. Infecciones virales, sobre todo Epstein-Barr, que es el que está más asociado a linfomas, que lamentablemente el paciente nunca se le dosó. Asumiremos en este caso que el paciente no tenía infección por Epstein-Barr. También está asociado a hepatitis B, que tampoco se le dosó para entrar a la sala y estaba negativo, ¿no? Pues habría que haberle dosado a los otros virus. Uso de inmunosupresores. El paciente tenía de forma crónica el uso de un inmunosupresor, que era la prednisona que estaba usando, que lo usó durante 8 meses consecutivos, que lo llevó el inmunosupresor a la inmunosupresión, lo que pudo haber causado el desarrollo de la enfermedad, o por lo menos el desarrollo tan rápido. No es usual que en 8 meses un paciente pase de un inicio de un linfoma a una amputación. Sin los síntomas característicos de los linfomas son los síntomas B: baja de peso, que el paciente no refería; sudoración nocturna, que el paciente tampoco refería. La verdad es que tampoco se le preguntó, entiendo, porque no hay negaciones en la historia clínica de medicina. Fiebre, que el paciente sí llega a referir, pero realmente como llega infectado, la fiebre no podríamos evaluar si era una fiebre por infección, una fiebre por un síntoma B. Masas ganglionares, que el paciente no tenía; o lesiones cutáneas, que el paciente sí llegó a tener, ¿no? Una úlcera, que es lo que nosotros pudimos ver por emergencia, pero la verdad es que no sabemos cuál fue la lesión inicial, porque el paciente, la verdad es que no lo refería. Bien, entonces acá ya empezamos con el grueso de lo que es linfomas, y es un tema bastante extenso y un poquito complicado de explicar, entonces vamos a intentar hacerlo lo más sencillito que se pueda. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los linfomas, al ser extramedulares, la célula precursora B sale sana de la médula ósea, ¿ya? Entonces, no hay ningún tipo de mutación, no hay ningún tipo de traslocación. La célula B que sale de la médula ósea está completamente sana. Por eso, en todos los gráficos que vemos acá, vamos a volver a poner mi láser, todos los precursores B salen sanos, no hay ningún tipo de alteración. Dependiendo dónde adquieran su mutación durante su fase de maduración, va a ir a diferentes tipos de linfoma, ¿ya? Entonces, puede adquirir una traslocación en su paso de célula precursor B a la célula B naïf o virgen, o sea que no tiene todavía no es ni CD3 ni CD20 positivo, es naïf, todavía no ha sido expuesta a antígenos, y ya carga la mutación
entra al centro germinal de los ganglios y depende. Si se queda en el centro germinal, se transforma en un linfoma folicular, o sea, es un linfoma Hodgkin, o va a salir del centro germinal y se va a convertir en una célula de red stem. Si lo hace en el paso de célula precursor B a un precursor común, o sea, esto ya es tanto CD3 como CD20 positivo, y se queda fuera del centro germinal, se convierte en un linfoma de células del manto. Si sale, se puede transformar en células de red Sternberg, y si está asociado a virus de Epstein-Barr, el virus de Epstein-Barr genera mutaciones adicionales y va a otros tipos de linfoma, también sobre todo a los linfomas no Hodgkin. No solamente hay translocaciones, que es lo más normal, sino que también puede haber mutaciones en el TP53. El TP53, con el TP53 no hay pierde. Todos los tipos de cáncer llegan a tener en algún momento mutaciones del TP53 porque es el guardián del genoma. TP53 es importante, sobre todo para la patología que vamos a ver. No es una mutación causante, pero está muy asociado a los linfomas de células B grandes difusas. Estos linfomas de células B grandes difusas normalmente se quedan en el centro germinal y de ahí se pueden ir a cualquier otro órgano. Y también puede pasar, en estos tres casos, que son mutaciones simples, también puede ser que nuestro paciente vaya adquiriendo diferentes tipos de mutaciones a lo largo de su maduración. Pueden pasar con una translocación, luego puede entrar una alteración del TP53, que puede ser mutación o de lesión, y se transforma en célula de red Sternberg o vuelve a ser un linfoma de células del manto. Pero lo importante, perdón, entonces lo importante aquí es saber dos cosas, porque esto para poderlo entender bien habría que hacerlo viendo y repitiendo un montón de veces. Entonces, dos cosas importantes sobre este gráfico es, primero, entender que la célula B sale sana de la médula ósea. Por eso la médula ósea no es realmente diagnóstica del linfoma, porque si pudiera haber células B alteradas dentro de la médula ósea, ya no sería un linfoma, sería una leucemia. Ahora, hay entidades mixtas, que son leucemias/linfomas, que es un grupo de enfermedades hematológicas bien complicadas porque es como el huevo y la gallina. No sabemos si empezó como un linfoma y invadió la médula, o es una leucemia que hizo como expresión clínica un linfoma, acúmulo de células B que han ido adquiriendo diferentes tipos de mutaciones a lo largo del tiempo. ¿No? Entonces, primero entender que los linfomas puros, la célula B siempre sale sana. Y segundo, que dependiendo dónde adquiera su mutación, va a terminar generando los diferentes tipos de linfoma. Entonces, ¿y esto cómo lo puedo ver? ¿En qué nivel está la mutación? O se puede panelizar o podemos usar un poquito de la inmunohistoquímica porque pues, nosotros ya está tipificado cuáles son los proteínas de superficie de todas las células B o T a lo largo de su maduración. Entonces, por ejemplo, BCL2. No hay inmunohistoquímica para BCL2. Y entonces, ahí es donde empiezas a jugar con la inmunohistoquímica, ¿no? Pide CD3, CD20, CD30, CD45 y BCL2. Y vas jugando, y CD34, si te quiere decir más atrás, que no debería ser CD34 positivo, pero lo podríamos ver, porque CD34 ya está bien atrás, es para células madre. Entonces, ves dónde está positivo, dónde está negativo y dónde el BCL2 está positivo, y ya más o menos podrías ver a qué nivel de la maduración del linfocito se adquirió la mutación. Eso no se suele hacer así, antes se hacía así, ya ahora con la modificación de las pruebas y la introducción de la medicina de precisión, esto de jugar con la inmunohistoquímica o con la citometría de flujo ya queda un poquito de lado, ¿no? Tampoco hacemos mucha citometría de flujo para linfomas porque no nos ayuda mucho. Bueno, entonces los linfomas se pueden catalogar de forma grosera en los Hodgkin y los no Hodgkin. Los Hodgkin son ganglionares, los no Hodgkin son extraganglionares y se pueden dividir en células B o células T. Las de células B son lo de mayor proporción, 85%, de los cuales los más comunes son el folicular y el linfoma de células B grandes difusas. Y en células T
Lo más común es el anaplásico y dentro de los T están los NK y también los linfomas de NK, que son los llamados linfomas de la línea media, que últimamente en el hospital hemos tenido varios. No sé si alguno de ellos ha terminado de llegar al servicio de patología, pero en lo que va del año hemos tenido 4 o 5 pacientes que su diagnóstico final ha sido un linfoma NK. Ahora, contra el tema de los linfomas no Hodgkin hay algo que es bien particular, es una contradicción de lo que uno podría eh, inherentemente creer. La clasificación de los linfomas no Hodgkin son agresivos e indolentes. Entonces, uno normalmente pensaría que los agresivos son los que tienen mal pronóstico, que se van a morir mi paciente, cuando en realidad es totalmente lo contrario. Son agresivos porque tienen síntomas rápidos. Es cierto que llegan a matar rápido al paciente si no se le da ningún tipo de tratamiento, pero son los que son curables. O sea, si uno cuando pregunta, ¿prefieres tener un linfoma agresivo o un indolente? La respuesta es, prefiero tener uno agresivo, porque si yo soy joven, tengo un buen sistema de salud, que acá no tenemos, pero podría curar un linfoma agresivo. Aquí está el linfoma de nuestro paciente, un linfoma de células B grande difuso. En cambio, en los indolentes son linfomas que a inicio es tardío, crecen muy poco, no hacen mucho metástasis, bueno, a médula ósea obviamente, pero que lamentablemente no importa lo que le dé, no lo voy a curar a mi paciente. Y lograr remisión es bien difícil, sobre todo acá donde solo tenemos quimioterapia. O sea, todos estos pacientes deberían recibir inmunoterapia, lamentablemente no estamos disponibles acá en el país, entonces todos los linfomas no Hodgkin indolentes terminan falleciendo lamentablemente. El tiempo sobre vida sí va cambiando dependiendo de lo que le podamos ofrecer, pero realmente no extendemos la vida de nuestro paciente a más de 5 o 10 años. Acá, por ejemplo, está el linfoma folicular o el linfoma marginal. Bien. El desarrollo de los linfomas es sobre todo por translocaciones. Es bien raro que una mutación puntual de un gen te dé un tipo de linfoma, a diferencia, por ejemplo, de lo que hemos visto el día de hoy con la exposición que tuvimos de dermato, que ahí sí eran mutaciones puntuales en algún tipo de la cascada. Aquí no. Hay mutaciones puntuales, no tienen mucha significancia. La única que tiene mayor significancia es TP53. Si no, acá sí vamos a ver translocaciones. Y las translocaciones, todas ellas tienen que ver con las inmunoglobulinas, porque al fin y al cabo, ¿qué produce la célula B? Inmunoglobulina. Entonces van a haber translocaciones con los 3 genes asociados a las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas, si recordamos, tienen una cadena pesada y una cadena ligera. La cadena pesada es la que conocemos todo. Son las inmunoglobulinas de toda la vida. La A, la G, la M, la D y la E. Y las cadenas ligeras, esto se escucha muy poco, si es un término un poquito más hematológico, pero las cadenas ligeras son kappa y lambda. Entonces, nosotros podemos tener translocaciones que comprometan el gen de la cadena pesada, es el 14q32, o cualquier gen de las cadenas ligeras. Si es kappa, el 2p11, y si es lambda, 22q11. ¿Por qué esto es importante? Porque todas las variantes de los linfomas no Hodgkin son translocaciones, todas. Todas tienen que tener una translocación para hacer diagnóstico. Y de esas translocaciones va a tener una parte constante y una parte variable. La parte constante es la proteína que finalmente va a terminar alterada. BSL2, que es el que vamos a revisar hoy día para linfoma de células B grandes difusas, MYC, que está involucrado en un montón de tipos de cáncer, ALK, que también vimos el día de hoy. El ALK en tema de linfoma está asociado a los anaplásicos, y esto tiene una parte variable, ya sea con cualquier parte de las inmunoglobulinas. O sea, yo puedo tener inmunoglobulina pesada BCL2, linfoma de células B grandes difusas, pero también puedo tener cualquiera de las ligeras con BCL2 y de nuevo me da linfoma de células B grandes difusas. ¿Qué cambia si la translocación es con una cadena pesada o con una cadena ligera? La clínica. Las cadenas pesadas son mucho más fáciles de diagnosticar porque tú dosas la inmunoglobulina y la puedes ver.
Las cadenas ligeras no, porque no son tan dosables, hay que hacer todo un tema con el INEM para dosarlas y las dosamos sobre todo en orina, porque como son ligeras, pasan por el riñón y las puedes ver en orina. ¿No? Entonces, las translocaciones de todas ellas podemos cruzar como queramos y nos va a dar un linfoma diferente. Aquí la complejidad de los linfomas. Estos son los más representativos, pero tenemos 800.000 proteínas más afectadas en diferentes genes. Entonces, tenemos translocaciones infinitas que van a dar diferentes tipos de linfoma, lo que vuelve la enfermedad bastante complicada de entender. Pero lo importante es saber que si yo quiero diagnosticar un linfoma, tengo que buscar la translocación. O sea, con un cariotipo sencillo ya puedo orientar bien mi diagnóstico. Entonces, para BCL, vamos a ver, para linfomas células B grandes difusas, BCL2. BCL2 es una proteína que se encarga de la maduración de los linfocitos B, que cuando no está activada, normalmente no está activada, favorece la apoptosis. Pero cuando la activa, porque se activa durante una translocación, bloquea la apoptosis, lo que da la perpetualidad de los linfocitos B neoplásicos. Entonces vemos un linfoma células B grandes difusas, donde vamos a ver linfocitos de mediano o de gran tamaño, con citoplasma escaso, núcleos redondos, pueden ser multinucleares, y el tumor, la característica más usual de estos linfomas es que son de células grandes y que todas son iguales, o sea, son monomórficas. La translocación más común es la de cadenas pesadas con el BCL2. Acá tenemos un cariotipo, hay un breakpoint y genero el gen de fusión, donde podemos ver un cariotipo, ya sea por cariotipo o por fish, ¿no? Este es un fish en una interfase y acá está la metafase. Esto es un fish donde podemos ver el cromosoma, el BCL2 que está en el cromosoma 18, acá tenemos el gen normal, en hemoglobina pesada, en el cromosoma 14 que tenemos el gen normal, y acá tenemos los derivados, ¿no? Cuando se juntan el rojo con el verde lo podemos ver como amarillo en el fish. Entonces acá vemos la alteración del gen de fusión, acá también. Otras anomalías adicionales asociadas al linfoma de células B grandes difusas, trisomía del 7, trisomía del 12, deleción del 6q. Entonces vemos que con un cariotipo sencillo podemos ya orientar el diagnóstico de nuestro paciente. Podemos estratificar el riesgo según el IPI o el FLIPI, que son simplemente escalas de calculadoras médicas que para poder ver cuál es el pronóstico de mi paciente. No, pero lo que más usamos es el estadiaje de Ann Arbor. Y esto es algo muy complicado de hacer en la vida real porque como nosotros no tenemos espectrometría de positrón, no podemos, tendríamos que estar biopsiando ganglio por ganglio de las áreas más accesibles para poder saber en qué estadio está mi paciente y eso es algo que no se hace, ¿no? Entonces, lo que principalmente va a marcar la diferencia del paciente es el grado 3 del grado 2, que es la eh, presencia de ganglios comprometidos por encima o por debajo del diafragma. No, y esto además, en la estadística se le pone una letra, ya sea asintomático, con síntomas B, con compromiso extranodal, o ya enfermedad bulky, que le dicen porque es una masa más de 10 centímetros, ¿no? Entonces, esto es lo que más usamos en el día a día, pese a nuestras limitaciones, ¿no? Entonces, el tratamiento para los linfomas de células B es inicialmente quimioterapia. Como es B, o sea, CD20, damos R-CHOP, rituximab, un anti-CD20. Eh, vale la pena recordar, o sea, que pese a todo lo que hemos avanzado en inmunología, no hay nada que se haya demostrado más eficaz que el R-CHOP. Por eso el R-CHOP tiene 50 años de historia y las guías siguen diciendo que R-CHOP es lo mejor. Que como terapia ayudante se le da inmunoterapia o terapia de target, eso sí es otra cosa. Pero el núcleo del tratamiento de los linfomas sigue siendo R-CHOP. Entonces, esto es una imagen realmente de todos los linfomas, pero nos vamos a enfocar nada más acá.
Entonces, nuestro paciente tenía un linfoma de células grandes difusas, o sea, tenía CD20. Entonces, le doy un anti-CD20 y voy a destruir los, las células neoplásicas del paciente, ¿no? Vale la redundancia. Pero, ¿qué otras moléculas vale la pena recordar? Que sí, a veces sí los pedimos a patología o a genética, el PDL1. PDL1 es una molécula bien complicada, pero haciéndolo fácil, PDL1 es una proteína que se encarga de disfrazar a la célula neoplásica. ¿De cómo la disfraza? Confunde a la célula T y la hace pensar que esa célula neoplásica es una célula normal. ¿Por qué? Porque las células normales también tienen PDL1. Las células neoplásicos no lo deberían tener, pero hay algunos que sí lo expresan, lo que hace la quimioterapia difícil. Entonces existen anti-PDL1 como el pembrolizumab. No, quito el PDL1 y ahora sí todas las células neoplásicas se expresan como neoplásicas y mi quimioterapia va mejor. Repito, si yo diera solamente pembrolizumab y no diera R-CHOP, el paciente no cambia. Por eso toda la terapia es coadyuvante. No, no reemplaza lo nuevo a el R-CHOP. Simplemente hace que el R-CHOP sea más eficaz. Entonces, acá ya vamos a entrar de nuevo en cosas un poquito ideales que no tenemos lamentablemente acá, que es algo que está tomado mucho esfuerzo últimamente, que son las CAR T-cell. Las CAR T-cell son células T con receptores de antígeno quiméricos. ¿Qué significa esto? Que yo a mi célula T la transformo como yo quiera. Saco la sangre del paciente, aíslo mis células T, las entreno. ¿Qué significa que las entreno? Empiezo a hacerlas reproducirse y en la reproducción, pues, en el laboratorio lo que yo le hago es, si mi linfocito T es CD3 positivo, le dejo el CD3 para que sepa que es un linfocito T, pero además le pongo, no sé, anti-CD20 para que los pueda reconocer a la CD20 y pueda reconocerla como patógeno. Y pues realmente puedo modificar a mi linfocito T con el antígeno de superficie que yo prefiera. O sea, si tuviera anti-CD19, anti-CD20, CD30, yo lo puedo modificar como yo quiera para que mi célula T reconozca lo que yo quiero que reconozca como maligno. Ya, entonces, otra cosa que hemos tenido ya como terapia nueva es los CAR T-cell, pero de anticuerpos biclonales. O sea, recordemos a PDL1, a veces PDL1 hace que reconozca mi célula maligna como buena. Entonces lo que hago es, mi célula de linfoma es anti-CD20, o sea, es una célula B. Y mi linfocito T es un CD3. Lo que hago es darle un anticuerpo biclonal que de un lado es anti-CD20 y de otro lado es anti-CD3. Entonces, este anticuerpo biclonal sirve como engranaje para que esta célula del linfoma se une a mi célula T y se pueda ser destruida. Bueno, y como los linfomas, realmente la terapia curativa termina siendo el trasplante, igual que las leucemias. Para esto se aísla la sangre del donante, marco mis CD34, que son mis células madre, las reparo y las vuelvo a colocar en mi paciente, ¿no? Eso es lo que traía para poder repasar el día de hoy sobre el linfoma de células B, un poquito de tratamiento, un tema un poco complicado de intentar explicar en una sola clase, pero espero se me haya podido entender alguito por lo menos. Estoy abierto si alguien tiene alguna pregunta para poderla responder de la mejor forma. Gracias, doctor, por su presentación. Y por la parte de los linfomas es un tema muy amplio. Y bueno, este, ¿alguien de los doctores quisiera, digamos, hacer alguna pregunta o acotar algo sobre el tema? ¿O algo sobre el caso clínico que no haya quedado claro? Bueno, el linfoma siempre ha sido bien extenso para nosotros, ¿no?
inclusive aún así sigue siendo dificultoso, porque pienso más que es acorde a la experiencia. Como dice el doctor, lo único que nos basamos nosotros de lo que tenemos en el hospital es el tema del inmuno, ¿no? Y con lo que mencionó él al inicio, del BCL, BC2, todo ese juego que hacemos es el algoritmo de Hunt para ver a qué, si es centro final, ¿no? Pues, o es de manto. Entonces, más que todo nos ayudamos con eso, porque el tema de la parte molecular no se hace en el hospital. En el INEM sí, sí lo hacen. Y aún así, me parece interesante lo que acabo de hablar último del PD1, porque ya hay terapias inmunomoduladoras, ¿no? Con el PDL1, anti-PDL1. Es como que el receptor de estos PD1. Y son más, digamos, directas, ¿no? Se van a un ribosoma o a un código del ARN de esta neoplasia o de este gen alterado, y es ahí donde produce la destrucción. Lo que se quiere con estas inmunoterapias actuales es que vayan dirigidas, porque cuando uno, me imagino que es en todas las neoplasias, cuando uno tiene una neoplasia, hacer quimio o radio, como antes se hacía para todos, de la misma manera para cualquier neoplasia, siempre destruía las células buenas, sanas, por así decirlo, ¿no? Ahora con estos inmunomoduladores, especialmente con anti-PDL1, se trata de localizar el gen o la parte ribosomal o del ARN que está codificando genéticamente mal para que sean destruidas todas las células que tienen esa replicación genética y que las células que están bien no sean destruidas, ¿no? Entonces, eso es lo que actualmente explica esa terapia, ¿no? Que es lo que obviamente se tendría que hacer en todos los pacientes, pero la realidad es otra. Es muy interesante lo que mencionaba el doctor también, sobre el tema de cómo seguía cada ruta para diferenciar las líneas hematopoyéticas, ¿no? Es algo que en respecto a mi persona es muy complicado reconocerlo. Inclusive más allá de la inmunohistoquímica, cuando vemos los HE, sí podemos deducir un proceso linfocloricidativo y eso, ¿no? Pero creo que es basado también en la experiencia de los casos que uno puede ver, ¿no? Para interpretar más que todo. Bien, doctores. ¿Alguien más? Renzo, ¿tienes alguna pregunta sobre este tema? ¿O algo más que quieras acotar sobre bueno, en sí fue el caso que te llegó? Ah, bueno, solo acotar de que en algún momento se pensó que podía ser un linfoma anaplásico Ujú. y que, bueno, incluso se llegaron a ver unas células medias estemberoides al momento de ver la lámina, pero o sea, nada muy conclusivo. Y ahí nos demuestra también de que los linfomas son bien variados y definitivamente la inmunistoquímica ahí es como que crucial. Si bien podemos verlo de muchas formas por la experiencia, lo que da el diagnóstico definitivo es, bueno, ni siquiera el diagnóstico definitivo, lo que debería dar el diagnóstico definitivo es la, la bioquímica que nos explicó el doctor, sino lo que nos ayuda a acercarnos bastante al diagnóstico es la inmuno. Y así que es una herramienta bien útil y no hay que lanzarse a catalogar los linfomas así como así, porque ya vimos de que pueden ser de distintas variedades, incluso hasta compartiendo apariencia histológica. Sí, pues. Por eso que a un inicio se pidió CD20, CD3 y CD30, ¿no? Para poder descartar el anaplásico, el cual el CD30 salió negativo. No me acuerdo con cuánto de KI era, KI 67. Tener también presente, interesante, doctor Álvaro, la parte de ¿no? De las que acá es ya más variado las translocaciones, todo lo que ha mencionado, y que, claro, si bien por patología a nivel molecular podemos ver qué translocaciones hay, gracias a la inmunistoquímica, bueno, hay también, según los patrones, si pinta nuclear, si pinta citoplasmático, membranoso, podemos dar en el informe que sugerir
sugerir, no definir, sino sugerir qué tipo de translocación se puede observar en dicho linfoma. Y ya pues se confirma ya la parte molecular. Y eso también lo que usted mencionó sobre los linfomas agresivos, ¿no? Y los que no eran agresivos y cuál tiene más terapia, ¿no? La terapia es más eficaz en sí. Bueno, con respecto a la presentación, ¿ha estado bien, doctor? ¿Ha sido amplio? Sí. Y bueno, tener presente, ¿no? Que tenemos que seguir actualizándonos con respecto a todo este tipo de información. Bueno, si no hay más preguntas, doy por concluido la sesión de hoy. Muchas gracias, doctora Álvaro. Gracias, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Buenas noches con todos, hasta mañana. Gracias. Gracias, buenas noches. Una foto.